Hola, buenos días. En el vídeo de hoy tenemos una entrevista con Santiago García. Santiago García es el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Es una de las asociaciones que agrupan a los diferentes centros concertados y privados de toda España. Es también miembro del Consejo Escolar del Estado. Ha estado presente en el Congreso de los Diputados en el desarrollo de la Ley Orgánica 3 y del Real Decreto 659, o sea, en lo que son las leyes de la nueva Ley de Formación Profesional. Y también es miembro de, casi lo vas a pronunciar tú si te parece bien, porque me lo has comentado antes de comenzar, pero no lo sé decir bien. Buenos días, Fernando. Soy miembro del grupo de expertos de trabajo de la Comisión Europea en el campo de la formación profesional. Muy bien. Pues vamos, que no podríamos tener un invitado más adecuado para aportarnos un poquito de luz a todo este aluvión de dudas que surgen con la aplicación de la nueva ley, que está ya a pocos meses de ponerse todo en marcha. Si te parece bien, mira, ayer estuve en una charla en un instituto de aquí de Valencia y un compañero de FOL en el turno de preguntas dijo una cosa que la verdad es que me gustó mucho. Dijo que en algunos aspectos específicos la ley habla mucho, pero dice poco. Y bueno, tú tuviste la oportunidad de estar hace unos días en una reunión con la secretaria general de Educación, del Ministerio de Educación, con Clara Sanz, y pudiste pues, preguntarle estas cosas donde la ley dice poco. Y estamos todos los profesores con muchas dudas. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí para para aportar un poquito de luz a todo esto. Gracias a ti por invitarme. Y antes de entrar en materia, en cuanto a lo que dijo ese compañero tuyo de que habla mucho y dice poco, ¿no? A ver, la ley, hay que tener en cuenta que esto es una cascada normativa. La ley, lo que es la ley 3, establece un marco de referencia. Como ley orgánica no puede bajar a un nivel de detalle tan suficiente. Eso se está aterrizando ahora, el primer gran desarrollo, donde se quiso unificar todo. Claro, ten en cuenta que el Real Decreto 659 tiene más de 200 páginas. Claro, porque ahí están los currículos básicos de los nuevos módulos, tiene un montón de anexos con hasta, vamos, pues si lo has mirado, que lo sé, tiene hasta cómo tiene que ser el papel y la tinta en la que se imprimen los diplomas, o sea, se ha hecho una norma que para evitar que hasta ahora había una dispersión normativa muy grande, esté todo ahí. Pero a pesar de eso siguen quedando cosas. Ahora ya dentro de poco saldrá la estrategia de orientación, por ejemplo, que es una cosa muy importante y que estamos todos esperando. Y luego está el tema de los currículos y ahora hablamos de lo que queráis. Muy bien. Pues mira, yo uno de los aspectos que veo que es, pues en principio, más complicado, porque lo cambia todo a la hora de hacer la organización en el centro, es en el tema de la dual. Claro, en principio la ley deja claro que toda la FP es dual. También en el artículo 105 del Real Decreto 659 dice que los módulos vinculados a estándares de competencia se dualizarán, o sea, se impartirán entre centro formativo y empresa. Pero a partir de ahí empiezan las dudas, porque el artículo 106 dice que el porcentaje de resultados de aprendizaje se calculará sobre el total de módulos. El borrador que el Ministerio había sacado sobre la orden de aplicación parecía hablar de que parecía entreverse que podrían ir, en principio, cualquier módulo a dualizarse. Y esto está generando muchísima controversia porque, bueno, hay quien opina que sí, que la ley permitiría que se dualizaran todos y que tendría sentido. Hay quien opina que no, que la ley no lo permitiría. El caso es que no lo tenemos nada claro. Entonces, creo que tú tuviste acceso a poder hacer esa pregunta a Clara Sanz. Sí. ¿Qué dice el Ministerio al respecto? A ver, yo creo que aquí hay que aplicar sentido común. Entonces, empecemos. Los porcentajes sea en el régimen general o en el régimen intensivo, los porcentajes de resultados de aprendizaje que hay que llevar a empresa se consideran en global, no por módulos. Es decir, ese artículo que tú has mencionado cuando dice que se llevarán a empresa los módulos profesionales asociados o vinculados a unidades de competencia, no está diciendo que hay que llevar todos. Lo que está diciendo es que claramente en esos resultados de aprendizaje hay que llevar. Es decir, por ponerte el ejemplo al contrario, que no podría ser que ese entre 10 y 20% de resultados de aprendizaje, por ejemplo, en el régimen general que llevamos, no tuviera nada de esos módulos. ¿Entiendes? Está claro. Entonces, dicho esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de un porcentaje, entre un 10 y un 20 en un caso, por encima de un 30% en el otro, lo que tenemos que hacer es un estudio, un análisis con las empresas con las que trabajamos de cuáles son los resultados de aprendizaje que nos interesa llevar a empresa, porque tiene todo el sentido hacerlos allí y porque
por el motivo que sea, tecnología, tal, no podemos hacerlos en el centro y entonces es más interesante o incluso en algunos casos casi imprescindible que se hagan en la empresa. Es decir, por resumir, que si no yo tiendo a enrollarme, no está prohibido llevar ningún módulo a empresa, pero lógicamente aquellos módulos que sin problemas, ya que solo me voy a centrar en en la modalidad general, ya que como máximo voy a tener un 20%, y como tú sabes, eso supone en algunos casos un resultado de aprendizaje por módulo, que puede tener 5 resultados de aprendizaje, pues un 20% es máximo 1. Entonces, tiene sentido elegir muy bien esos resultados de aprendizaje que voy a llevar a empresa y aquellos que sin problemas los puedo impartir en el centro educativo, no llevarlos a empresa. Es decir, tú has dicho antes, y ahí en las redes hay un debate amplio, sobre que, por ejemplo, los módulos no asociados no se podrían llevar a empresa. Porque habla del positivismo jurídico, que cuando hay en ese artículo dice que los módulos asociados a la unidad, vinculados a unidades de competencia, irán, se dualizarán, y no menciona a los otros, que entonces se interpreta que es que los otros no se puede hacer. No es así. Porque luego, efectivamente, como tú has dicho en el artículo siguiente, habla de todos los módulos. Ahora bien, ¿tiene sentido llevar itinerario personal para la empleabilidad 1 e itinerario personal para la empleabilidad 2 a empresa? Pues se podría, pero a lo mejor no tiene sentido porque eso te quita de llevar otros resultados de aprendizaje que son más importantes dualizar. Uno que sí que parece que no tiene mucho sentido dualizar es el proyecto, porque se trata de hacer un proyecto intermodular con trabajo en equipo y trabajo por proyectos en el centro educativo y coordinado por todos los profesores del ciclo. Inglés, pues tampoco en principio parece que tenga mucho sentido. Podría ser, oye, si tú tienes una empresa con una multinacional o con tal y que... Pero tampoco parece que en principio, porque eso te impediría llevar a empresa aquellos módulos que realmente van a aportar ese conocimiento que realmente solamente nos pueden aportar desde la empresa. Entonces, ese es el resumen. No hay nada prohibido, pero hay que poner sentido común y elegir muy bien, ya que tenemos un porcentaje, elegir muy bien qué es lo que llevamos a empresa. Vale, o sea, sería proyecto intermodular, como es lógico, no podría ir porque es un módulo preparado para hacer un proyecto en el aula. Inglés sería, según, en general, no sería lo habitual, pero bueno, si tuvieses una empresa en la que pudiesen asegurarse esos resultados, se podría llegar a ser. Y a partir de ahí, tanto si son vinculados como si no, lleva aquellos resultados de aprendizaje que verdaderamente vayan a enseñarse en la empresa. Correcto. Claro, lo cual tiene, desde el punto de vista lógico, tiene todo el sentido del mundo. Luego, desde lo organizativo es otra cosa. Claro, eso es una cosa que me gustaría comentarte. Yo, por ejemplo, como yo fui jefe de estudios, ¿vale? Y organizativamente, si queremos hacerlo bien, bien de verdad, es decir, hacer un plan de empresa donde se marquen exactamente los resultados de aprendizaje que van a ir, aquí veo dos problemas, ¿vale? El primer problema que veo es que va a depender de cada empresa, con lo que cada alumno va a tener un plan formativo distinto en empresa. Es decir, no debería de enviar a las distintas empresas los mismos resultados de aprendizaje, porque si tengo una empresa que está centrada más en una rama y otra en otra, va a haber diferentes resultados de aprendizaje, lo cual me llevaría a tener diferentes planes de empresa para cada alumno, lo cual sería un problema porque las horas que yo los tengo en el aula tendría que hacer tantas programaciones diferentes como empresas diferentes tuviese, lo cual personalmente no sabría cómo gestionarlo. Al final, lo normal es que acabar haciendo un café para todos. Es decir, os voy a enseñar a todos lo mismo porque no, si tengo 25 alumnos no puedo enseñar 25 25 programaciones distintas. Además veo también otra dificultad y es que eso lo estamos viendo con las FCTs. En las FCTs, a ver, al final en cada empresa hacen lo que pueden hacer. Entonces, no es que el instructor no intente colaborar, al revés, el instructor colabora todo lo que puede, pero colabora con la realidad del día a día que tiene la empresa. Entonces, al final no les preocupa demasiado, y no lo veo mal, no les preocupa demasiado qué es lo que le diga el plan formativo, o sea, qué es lo que le digamos en las FCTs. Al final hacen lo que, pues si te ha venido una máquina, en mi campo, ¿vale? Pues te ha venido una máquina electrohidráulica, pues van a ver electricidad y hidráulica. Y si ha venido electroneumática, pues van a ver electricidad y neumática, porque tampoco... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente. Eso por un lado. Por otro lado, veo también otra dificultad organizativa, que eso nos pasó. Yo en el instituto que estuve hace 4 años en el IES Almusafes, hicimos un proyecto piloto de este tipo de dual. Y el alumnado estaba una semana en empresa y 4 en el instituto, iba alternando, ¿vale? Era una dual como la que dice ahora la nueva ley.
En la Comunidad Valenciana el módulo de inglés no se podía dualizar y entonces dualizamos todos los módulos menos el de inglés. Claro, eran 2 horas a la semana de inglés. Entonces, si el alumno se iba 7 semanas a prácticas, le debíamos 14 con semanas completas. Esto pasaría si te vas en semanas completas. Le debíamos 14 horas al módulo de inglés a final de curso. Claro, en los últimos 10 días que quedaban libres, teníamos que pedirle al profesor de inglés que nos diese 14 horas extra. No era viable. No es viable porque, de hecho, le estás pidiendo al profesorado que dé más horas de las que legalmente puede dar. Entonces, entiendo la lógica que hay detrás de manda a empresa exactamente lo que tienes que enviar, sea o no vinculado, pero lo que tienes que enviar, pero organizativamente me resulta complejo cómo hacerlo si no es mismos resultados de aprendizaje para todos, vayan a la empresa que vayan. E incluso, si mando todos los módulos menos proyecto intermodular, al final lo voy a poder organizar. Si, de otra manera, ¿hay alguna manera de poder organizarlo esto? Esas serían un poco las dos preguntas. Perdona que me haya enrollado mucho. No. A ver, vamos a ver. Uno de los grandes, yo me disculpo por adelantado porque no vamos a dar soluciones porque de momento no las hay. Es decir, uno de los grandes retos de la implantación de la ley para los centros es precisamente el que tú acabas de nombrar, que es cómo organizar la alternancia, aunque ya hay experiencias en centros que se está haciendo, pero entonces, y fíjate que se podría complicar más, porque tú dices, un plan individualizado. Es que, aunque parezca un disparate, y mucha gente dice que es un disparate, en el Real Decreto dice que en un mismo grupo de alumnos podrían convivir las modalidades general e intensiva. O sea, que podrías tener alumnos en general y alumnos en intensiva. Entonces, imagínate, ahí sí que necesariamente entre los que están en general y los que están en intensiva hay una diferencia de porcentaje de resultados de aprendizaje en las empresas. Entonces, por partes. A lo primero que has dicho de que efectivamente diferentes empresas pueden hacer frente a diferentes resultados de aprendizaje. Algo que ya se hace en el último foro de Dual que tuvimos en octubre, noviembre del año pasado en Madrid, ahí ya se presentó esa experiencia y algunos centros eran de la Comunidad Valenciana, además, el tema de la rotación de los alumnos entre las empresas. Es decir, si tú en tu campo tienes una empresa que les como cogiendo lo que tú has dicho, uno que les puede enseñar cosas de neumática, otro que les puede enseñar cosas de hidráulica, otro que tal, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es que todos los alumnos pasen por todas las empresas. Esto te complica la gestión con las empresas, pero luego te simplifica la gestión de cuando vuelven al aula. Porque entonces todos tienen, no en el mismo, porque luego se van intercambiando, entonces tienes que hacerlo de tal manera que haya que no tenga que haber una secuencia fija, sino que uno pueda empezar en esta empresa y otro en esta, y luego cambiar sin que sea problemático. Pero ese tema de la rotación entre empresas, por ejemplo, en otros sectores como el de cocina y pastelería se está haciendo, porque al final, primero, le das una visión más completa de los resultados de aprendizaje en las diferentes facetas que cubre el ciclo, las diferentes competencias, y luego también simplificas y puedes hacer un programa formativo que sea el mismo para todos. O sea, que esto es un tema a explorar y que ya digo que hay proyectos y se está haciendo el tema de la rotación entre empresas. Porque la teoría es el plan individualizado. Esto funciona en Finlandia, esto funciona en Países Bajos, pero esto lleva funcionando muchos años, es decir, y tiene una flexibilidad que aquí todavía no tenemos. Es decir, aquí todo el tema está en que esto aquí, yo de las cosas que siempre, de las poquitas cosas, porque me parece una ley buena, de las poquitas cosas que le he criticado a la ley es la velocidad a la que queremos implantarla. Creo que el curso que viene va a ser un curso duro en el sentido de ponerlo en práctica, pero también va a ser un curso que nos va, yo creo, a poner en la realidad de las cosas, y ver qué es realmente lo que... Porque el papel aguanta todo, pero luego hay que ver qué podemos hacer realmente y cómo se implican las empresas. Porque esta segunda parte que dices tú, tienes mucha razón. Es decir, teóricamente yo tengo que acordar antes un programa formativo con la empresa, en la cual... Obviamente yo a la empresa no puedo irle con el lenguaje de resultados de aprendizaje. Yo tengo que ir a la empresa y decir, oye, ¿tú qué le puedes enseñar a mis alumnos? Y la tarea de traducir eso a qué resultados de aprendizaje son, esa es nuestra, esa es en los centros. ¿Vale? Pero luego efectivamente la empresa, o sea, en principio tienes que tener un compromiso de la empresa en que si tú acuerdas con ellos que les va a enseñar determinadas cosas, se las va a enseñar. Pero luego efectivamente, pues si tienes que a la empresa le viene una máquina, tal, no sé qué, pues a lo mejor complementa con otras cosas. Eso es un tema que yo creo que se puede arreglar con la empresa, pero... Y, a ver, siendo realistas, va a costar, sobre todo a los centros que ya llevan tiempo haciéndolo, pues probablemente estos problemas que dices tú de los horarios y tal, los tienen resueltos. Pero si te das cuenta, tanto en ese borrador que hemos mencionado del territorio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, como en algunos que yo he ido viendo con directores generales de las comunidades autónomas, se tiende a agrupar, o sea, se tiende a una alternancia agrupada en el tiempo, es decir, no a una alternancia
de semanas, sino más bien una alternancia de periodos, o sea, de pocas idas y vueltas a la empresa. ¿Vale? Sabes que el Real Decreto dice que en principio, salvo algunas excepciones, tiene que haber periodo en empresa en todos los años del ciclo formativo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se está cociendo en la mayoría de los sitios es poner unos mínimos en cada año a partir de los cuales trabajamos y tendiendo a ponerlos en unos periodos, incluso en algunos sitios contrapeados, para poder optimizar ese mismo puesto en la empresa entre primero y segundo y que con un mismo puesto en una empresa puedas tener más alumnos yendo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este es el gran reto organizativo para los centros que hasta ahora no han hecho dual. Los que han hecho duales lo tienen. Luego el tema de las horas, hombre, ahí también el profesorado tiene una cierta flexibilidad, así, porque tú dices, es que da más horas de las que legalmente puede y tal. Ahí hay un concepto que en el mundo laboral también, es decir, yo te hablo desde los centros concertados y privados, supongo que ahí hay un concepto de distribución irregular de la jornada, es decir, oye, y si durante un trimestre das menos horas de clase, pues a lo mejor luego en otro trimestre tienes que dar alguna más y al final eso es lo que se llama en el ámbito laboral la distribución irregular de la jornada. Bueno, son fórmulas a explorar. Yo también creo que aquí el profesorado tiene que aportar, o sea, no solo plantear que los hay los problemas, sino ver qué soluciones. Es decir, a ver, entre nosotros, yo he sido profe 27 años, ¿vale? Entonces, si una semana tienes que dar 2 horas más de clase, pues tampoco va a pasar nada porque una semana das 2 horas más de clase. Pero efectivamente este reto organizativo es importante. Entonces, yo creo que al principio sobre todo, y también, porque también hay que ver qué dice la empresa. Es decir, sí, ¿qué le viene bien? Con todo lo que estamos cargando a la empresa, es decir, ¿qué le viene bien a la empresa? ¿Le viene bien esa alternancia por semanas? ¿Le viene bien la alternancia por meses? Entonces, a lo mejor tenemos que empezar con un modelo que sea más... Yo creo que el modelo hay que irlo rodando. Entonces, este primer año, como si te das cuenta, los proyectos de dual que se han ido haciendo en las comunidades autónomas han evolucionado con los años. Empezaron con un modelo y ese modelo se ha ido adaptando. Pues yo creo que ahora a nivel general va a pasar lo mismo. Hay que empezar dentro de lo posible. Si lo posible es una alternancia fijada en periodos y no tanto ida y vuelta a la empresa, pues empecemos por ahí y vayamos explorando las posibilidades que eso nos ofrece. Muy bien. Sí, bueno, nosotros de hecho cuando hicimos el modelo de una semana en el instituto, en la empresa, 4 en el instituto, nosotros les ofrecimos a las empresas lunes y martes durante todas las semanas y nos dijeron que no, nos dijeron que lo querían así. Entonces, una de las cosas que yo creo que es fundamental, al final cada sector, la experiencia que tuvimos nosotros es que preguntabas a una empresa, te decía una cosa que te sorprendía y luego todas las empresas te decían exactamente lo mismo porque son del mismo sector y funcionan igual. Entonces, yo creo que lo importante en realidad, que muchas veces la gente dice, ¿y cómo lo voy a gestionar? No te preocupes. Ahora que estáis en FCT, pregunta a las empresas. Te van a decir del mismo sector lo mismo, más o menos todas, y quítate ese peso de encima. Las empresas son quienes lo tienen que decidir porque son quienes lo van a coger, te lo van a decir ellas, ¿no? Claro, y esto es una de las cosas que creo que la ley deja bien clara, que al final el éxito del modelo va a pasar por una adaptación al entorno empresarial concreto de cada centro educativo con las empresas que tiene. Es decir, claro. Yo esto lo dije bien claro, está grabado cuando comparecí en el Congreso, es decir, si desde arriba la administración te dice qué modelo tienes que hacer, pues todo fracasará. O sea, la administración, como dice la normativa, puede proponer modelos para facilitar a aquellos centros. Mira, pues te propongo este modelo. Pues, por ejemplo, Castilla y León tiene un modelo con X horas en primero y X horas en segundo para sumar 540. Pues en Valencia tenéis tal, el del Ministerio hablaba de 100 más 400 para hacer 500, es justo el mínimo para la general. Bueno, entonces... Lógicamente, son una propuesta de modelos, pero luego hay que ser capaces y la ley lo repite en cantidad y el Real Decreto en cantidad de artículos, lo de que los centros educativos con las empresas adaptarán en función de las necesidades, incluso de los periodos, porque la estacionalidad de algunas profesiones, es decir, o sea, que luego la clave para que esto funcione es la adaptación a las empresas y la flexibilidad. Sí. Y luego nos toca, por ejemplo, en ese modelo que has dicho tú de una semana en la empresa, 4 en el centro, pues a lo mejor si tú ya sabes, te digo un ejemplo, si tú ya sabes que ese va a ser tu modelo todo el año, si tú sabes que en esa semana que están en empresa sabes lo que vas a dualizar y ahí, por ejemplo, cogiendo el ejemplo que has puesto tú, no está en inglés, organízate esas otras 4 semanas para devolver las horas que teóricamente le has quitado a inglés la semana que están fuera. Entonces, organiza y entonces, en lugar de ir acumulando horas, pues resulta que si son 2 horas semanales y pierdes 2 horas, pues en esas 4 semanas, en 2 semanas, metes 1 hora de inglés cada semana, que la quitas de lo que has dualizado y entonces te cuadra. Sí.
Y al profesor de inglés le dices, sí que es cierto que hay semanas que trabajas más, pero es que hay semanas que no trabajas. Eso creo que eso ahora, Claro. es más, los profes tienen que tener. Yo me he reunido casi con todos los directores generales de las comunidades autónomas y a todos les he dicho una cosa: por favor, no me toquéis al profesorado. Pues sabes que uno de los temores del profesorado es decir, si me llevo, pues hablamos de la intensiva, si me llevo más del 35% del tiempo a empresa, ¿qué pasa? Que me vas a reducir las plantillas de profesores porque vamos a dar menos clases. Y dije, ni se os ocurra, porque a mí me parece que para gestionar todo esto que hemos dicho, el profesorado se va a tener que implicar mucho más que antes. Yo, otra vez a título personal, o sea, no como Santiago García. Ahora dice, y la ley dice, habrá por lo menos un tutor de dual por grupo. Vamos a ver, si vamos a dualizar muchos módulos, todos los profesores de módulos que estén dualizados son tutores de dual. Porque van a tener que tener, en el sentido de que van a tener que hacer el seguimiento con la empresa, van a tener que ver con los alumnos si esos resultados de aprendizaje los están alcanzando en la empresa, con lo cual esto, y van a tener que negociar, van a decir, oye, ¿qué resultado de aprendizaje de mi módulo son los que se van a ir a la empresa? Entonces, todos, la inmensa mayoría de los profes yo los veo como tutores de dual, como teniendo que hacer seguimiento de chavales en dual. O sea, esa es mi visión. Y no solo eso, sino decir, a ver, porque eso nos pasaba a nosotros en ese modelo. Nosotros en las 4 semanas que teníamos en centro, los preparábamos para el trabajo que iban a hacer en la siguiente semana en empresa. Que eso para mí como docente era de lo más bonito, porque entonces yo iba una semana a empresa y les decía, ¿qué necesitas ahora? ¿Por dónde está flojito? Y me decían, no, enséñale esto. E incluso le decías, a ver, guíame que yo esto no lo conozco. Y te enseñaban a ti. Y entonces tú en las siguientes 4 semanas formabas al alumno en ese área y luego ya iba la siguiente semana y pues sí, los veo mejor en esto, tal, ahora refuérzales más, tal. Y te ayudaban a gestionar el aula. Claro. De hecho, yo creo que otra de las claves de la ley, y ahora se ha convocado ahí, si no recuerdo mal, a primeros de este mes se ha convocado ahí, se ha abierto la convocatoria en vuestra comunidad autónoma, el tema de las estancias formativas del profesorado en las Sí. empresas. Es decir, esto es otro gran reto de la ley y que lo aborda, que es la formación del profesorado. Es decir, y el profesorado de FP, que es un profesorado desde mi yo tengo centros de todo tipo, no solo de FP, o sea, nosotros, mi organización, pero mi experiencia es que el profesorado de FP es un profesorado muy comprometido, porque además sabemos lo que nos estamos jugando, que es al final formar a los alumnos para un puesto de trabajo a corto plazo, y aquí nuestra selectividad, nuestra EBAU, entre comillas, es la empleabilidad de los alumnos, que es muy importante. Entonces, a mí me parece que ese esfuerzo de formación del profesorado y yo creo que el profesorado de FP es muy receptivo a la formación. Entonces, yo creo que tenemos que facilitarlo y ese contacto con la empresa es fundamental para que el profesorado también esté actualizado. Es decir, sí. Yo creo que una formación profesional donde el contacto con la empresa, yo a veces hablo en broma, o no en broma, de que hace falta una dual para profesores. O sea, hay que dualizar el trabajo del profesor también, que el profesor tenga la posibilidad de, o en los mismos periodos o en otros, pero ir a la empresa, ver qué hacen sus alumnos, porque muchas veces también se da ahí el aprendizaje del profesor y la actualización profesional en su campo. Bueno, de hecho, la ley lo permite. Permite que un profesor por equipo docente vaya con los alumnos a realizar las prácticas, que me parece una idea excelente. Pues esto hay que transmitirlo también al profesorado, porque efectivamente esto complica, y yo entiendo en esta reunión que tuviste ayer con 200 profesores o más, que haya un cierto temor, pero esto es un reto que tenemos que afrontar desde el profesorado también. O sea, la ley requiere un cambio de mentalidad de todos los actores. Requiere un cambio de mentalidad de los centros en la organización. Porque esto, a ver, y si implantamos ya la oferta modular, ni te cuento, porque la oferta modular acaba con aquello de alumnos de septiembre a junio en un horario determinado y tal, acaba con eso. Y matrícula abierta todo el año y tal, acaba con eso. Entonces, si hay oferta modular, con más razón. Un cambio en el profesorado en su forma de trabajar, efectivamente. Un cambio en las empresas, que a mí me parece fundamental. Tienen que entender la diferencia entre una FCT y una FP dual y cuál es su corresponsabilidad formativa. Y un cambio en los alumnos, porque todos sabemos que la dual bien hecha es exigente para el alumno también, ¿eh? Eso es una de las cosas que nos preocupa y se lo hemos repetido muchas veces al ministro, decir, oye, y aquellos alumnos que no están maduros para la dual, ¿qué hacemos con ellos? Porque ahora tengo unos ciclos no duales, pero ahora ya no voy a tener unos ciclos no duales. Ahora no podemos el reto es importante. Hasta ahora lo filtrábamos. Decías, cuando hayas terminado todo segundo, cuando hayas demostrado que ya estás maduro, tanto personal como profesionalmente, te mando. Ahora no. Ahora te mando desde primero, antes de haber aprobado, porque tengo que mandarte como requisito para aprobar. Y por eso tiene todo el sentido, perdona que te interrumpa, Fernando, que primero, lógicamente, eso sea hacia el final. Porque todos somos, o sea, volvemos a lo mismo. Pregunta a las empresas, oye, mándame a alguien que venga un poquito ya, vamos a decir, desbravado, que venga ya con unas, aparte de lo obligatorio de la prevención de riesgos laborales,
pero que venga un poquito baqueteado ya, o sea, que me lo hayas pasado un poquito ya, le hayas dado un pequeño barniz y sea consciente de lo que supone ir a una empresa, ¿no? Que ahí los de FOL hayan hecho, los del departamento de FOL, aunque ahora se llama el módulo itinerario personal, pues ahí les hayan dado ya un poquito de caña para que entiendan lo que supone ir a una empresa. Y este es el reto porque además, claro, que esto es otro problema, que yo creo que no hay que hablarlo ahora, pero hay que tenerlo en mente y que irá rodando con el modelo. Es decir, vale, y aquellos alumnos que no encajen en la empresa porque ahora tienen que ir todos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, esto es algo que ahora mismo podemos plantearnos, pero que habrá que esperar a que ruede el modelo. Claro. Y mira, has dicho una cosa, la pregunta quizás es un poquito más comprometida, pero has dicho una cosa que a mí también me preocupa. Has dicho que el problema que ves es que todo esto está yendo muy rápido. A ver, yo personalmente, tú sabrás más de esto que yo entiendo que toda esta velocidad, ¿vale? De hecho, a mí lo que me sorprendió es que el 18 de julio se aprobara el Real Decreto 659, porque eso es un Real Decreto de urgencia, porque estaban las Cortes disueltas, lo cual dices, pues sí que hay mucha prisa. Yo entiendo que todo esto vendrá por Europa. Quiero decir, de hecho, el cambio de unidad de competencia, estándar de competencia, vendrá porque serán estándares de competencia europeos, porque se intenta unificar todo. Y entiendo que para formar parte de todo este entramado con los fondos Next Generation, de los que depende nuestro sueldo, pues Europa pondrá unos plazos y de ahí vendrán estos motivos, ¿no? Parte sí, parte no. O sea, quiero decir, hay partes de la ley que efectivamente, bueno, la ley en sí responde mucho a los estándares europeos, eso está claro. El cambio de nomenclatura de catálogo nacional de cualificaciones a catálogo nacional de estándares de competencia profesional viene porque el término cualificación se utilizaba aquí con un significado distinto al que se te utiliza en el ámbito europeo y entonces hubo que clarificar eso también es cierto. Y hay determinadas cosas, por ejemplo, sí que todo el tema de la acreditación de competencias profesionales, ahí sí que hubo un plazo fijo que la Comisión Europea dijo, oye, tenéis 3 años para hacer esto de acreditación de competencias profesionales y por ahí se habló que ya en la última entrevista que ha salido en prensa el otro día de Clara ya rebajó un poco las expectativas, porque se habló de 3 millones y se vio que era imposible llegar a esos 3 millones de unidades de competencia acreditadas y se ha bajado un poquito el listón. ¿Vale? Porque es un problema, en las comunidades autónomas están teniendo problemas, también el proceso no es tan sencillo y bueno. Pero eso sí que, por ejemplo, todo el tema de acreditación de competencias sí que va ligado a fondos europeos y tiene unos plazos. Se ha querido aprovechar también el dinero de los fondos europeos para esa creación de 300.000 nuevas plazas que ya se han superado, ya van por 320.000 y que hay la idea de al final de esta legislatura, si dura, pues llegar a 500.000 de plazas, que sean 500.000 de plazas nuevas creadas. O sea, lo que pasa es que esas luego las tienen que financiar las comunidades autónomas una vez que se acaben los fondos europeos. O sea, que también, pero sí que hay una cierta, o sea, en lo que es el espíritu y las líneas de actuación de la ley sí que viene mucho de normativa europea. Luego, en el de que los periodos transitorios y hasta cuándo y cuándo cambiamos el modelo, yo creo que eso ha sido más, bueno, lo del Real Decreto, el Real Decreto estuvo como ahora pasa con los Reales Decretos de currículo, que como tienen que pasar por muchos sitios, calidad normativa, si además hay dinero de por medio, pues intervención, Hacienda, no sé qué, es un proceso largo. Pero el Real Decreto efectivamente salió, es más, se publicó en el BOE la jornada de reflexión, el 22 de julio, el día antes de las elecciones. Pero ese Real Decreto llevábamos muchos meses ya, o sea, habíamos trabajado ya muchísimos borradores, pues que luego pues las cosas se van retrasando y lo aprobaron efectivamente en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones. Pero el Real Decreto ya venía de muy atrás y había que aprobarlo porque además estábamos fuera de plazo del calendario de implantación. Entonces, de hecho, algunos de los hitos que dice ese calendario de implantación que se publicó en abril del año pasado, del 23, pues no se han cumplido. Pero, por ejemplo, el de la estrategia de formación profesional, los registros, los catálogos. Los ¿vale? grados C no han podido salir todavía. Por eso es que anunció Clara el otro día que para septiembre, y se hablan entre los grados A, B y C de unas 8.000 formaciones. Es decir, todo eso está en la cocina, todo eso está ahí en la cocina. Entonces, yo creo que también ha habido un intento de acelerar la reforma lo más posible, porque pensando en que si damos un periodo transitorio muy largo, pues al final, perdóname, a veces esto es España y dices, al final, si damos de plazo hasta el 28, todo el mundo va a seguir haciendo lo mismo hasta el 27. ¿Vale? Entonces, aunque no es así, porque hay comunidades autónomas como la vuestra que se adelantó, País Vasco que tiene un proyecto piloto ya de grados C también, por ejemplo, y de dual en primer año, este año. Vale, entonces, lo de los plazos no es tanto europeo, sí en algunas cosas, como ya he dicho antes, en las acreditaciones y tal, pero en lo otro yo creo que es la idea de intentar forzar un poco la máquina a que realmente nos creamos el modelo y lo pongamos en práctica.
Vale. Ahí, bien, pero yo creo que la prueba de fuego es el curso 24-25. Vamos a ver cómo sale. Y vamos a pensar en que las administraciones autonómicas también sean sensibles a la situación de los centros, porque teóricamente hablando, como bien sabes, el periodo, o sea, el cambio de sistema al nuevo sistema, en cuanto a lo que se refiere a la formación en empresa, el límite es 31 de diciembre de 2024. Pero, hombre, no tendría mucho sentido empezar el curso y que luego al 31 de diciembre diga, y a partir del 1 de enero cambias otra cosa. Entonces, Cambia todo. lo lógico, claro, para la planificación de los módulos, para todo, lo lógico es que tengamos unos currículos autonómicos que podamos empezar a impartir con normalidad en septiembre de este año, ¿no? Está claro. Y otra cosa que, por ejemplo, a mí me preocupa, según el observatorio para la FP de Dualiza CaixaBank, ¿vale? En el curso 2021-2022 teníamos un 4,5% de alumnos en dual, lo cual es un porcentaje más alto de lo que serviría de cara a compararlo con la nueva ley, porque dentro de ese 4,5%, la mayoría de esas duales no eran duales como las de la nueva ley, eran duales del alumno hace su trabajo normal en el instituto y luego hace horas extra. Es decir, había muy poquita dual verdadera, dual donde el alumno se levanta una mañana y en vez de al instituto va a la empresa, ¿vale? Al final, realmente, el porcentaje que podemos tener ahora mismo, pues no lo sé, pero no creo que haya más de un 2% de dual de la nueva ley de FP. Entre un 2 y un 3, sí. Vale, pongamos que tenemos un 3% de verdadera dual de la que se nos pide ahora, que se nos pide un 100% para el curso que viene, en primero. ¿Crees que estamos preparados para eso? ¿O que No, vamos a necesitar un...? No, te lo digo claramente, esto lo dijimos en el foro de Dual, es decir, es complicado. O sea, no, yo creo que este es el gran reto. O sea, el reto es pasar, me da igual que sea el 3 o que sea el 4,5. O sea, el Pasamos reto es pasar al 100. del 4% al 100. Yo esto a veces digo en plan de broma, a los que les gusta la Fórmula 1, que esto se le pide más que a un Red Bull, esto de pasar de 0 a 100 en 3 segundos. Pero aquí nos están pidiendo pasar de 0 a 100 en un año, ¿no? Y además con unos ciertos retrasos en determinadas normativas que nos resultan absolutamente imprescindibles para poder ponerlo en marcha. Por eso digo, a ver, yo, sin agobios, vamos a ver, yo creo que también aquí dependerá mucho, y creo que lo están haciendo bien la mayoría, por lo menos las que yo conozco, del sentido común que pongan las comunidades autónomas. ¿Vale? Del sentido común que pongan las comunidades autónomas en decir, oye, porque luego los centros que ya están haciendo dual y que pueden hacer y que tienen callo y que tienen experiencia y que ya dominan la alternancia y que tienen las empresas y que les está funcionando bien el modelo, a esos no les va a importar, van a seguir igual que estaban hasta ahora. O que tienen muchas empresas. Claro, van a tener o sea, los que ya están funcionando así, o con grandes consorcios, o con empresas muy implicadas que de diferentes sectores, por ejemplo, yo conozco mucho el caso de Airbus en el aeronáutico, o el Corte Inglés, o bueno, los que tienen grandes empresas, tal, esos, entre comillas, les va a afectar poco. ¿Vale? Les puede afectar más otros temas relacionados pues, con esto que no vamos a meternos en ello, el de la cotización o el futuro estatuto del becario, que eso pueden ser otras legislaciones que van a tener desde luego influencia. Pero esos, el que quiera hacer una dual como la está haciendo ahora y que ya la tiene rodada y con alternancias como la que has planteado tú de una semana, 4 semanas, tal, o por meses, ese lo va a seguir haciendo. El tema es que las consejerías tienen que, poniendo sentido común, decir, oye, y todos los centros que hasta ahora no hacían dual y que ahora por ley tenéis que hacerla, vamos a establecer para empezar un modelo asequible. Un modelo asequible, o sea, un modelo que minimice todos esos problemas, que los va a haber evidentemente, y que entonces podamos ir testando el modelo y ajustándolo. Entonces, yo creo que el sentido común que pongan dejando luego la flexibilidad, yo creo que aquí la clave, Fernando, es, oye, este es el modelo comunidad autónoma que proponemos a los centros. Ahora, si tenéis un modelo que os funciona, que vuestras empresas os demandan y que cuadra con todo lo que dice la ley sobre porcentajes, tal, no sé qué, adelante. O sea, no hacer un modelo obligatorio, sino proponer un modelo para facilitar a aquellos centros que tienen que empezar a pegarse con la dual, pero a la vez dejar abierto para que tanto según sectores y según territorios, porque aquí otro problema es el territorio, y según territorios se puedan adaptar, que eso la ley lo repite por activa y por pasiva, que al final el centro con sus empresas tiene que poder decidir. Está claro. Que las comunidades autónomas, aquí, a los centros que necesiten que los lleven de la mano, que los lleven de la mano, y a los que puedan correr solos, que corran solos, básicamente. Correcto. Que eso sea lo que haga un poco respetando el marco normativo, correcto. Está claro.
Y mira, hay otro tema que la gente tiene muchísima preocupación y son, sobre todo en sanidad, ¿vale? Los módulos que siguen siendo el OCSE. Y porque no aparecían en el borrador, ¿se sabe algo de qué va a suceder, si van a adaptarse en un En, principio a en- la nueva ley? en sanidad hay muchos problemas, porque hoy, Sí, supongo que lo sabrás, bueno, hoy se debate en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, ¿eh? No sé, cuando lo veáis vosotros, será otro día, pero el día que estamos grabando esto, es el 14 de marzo. 14 de marzo, efectivamente, pues hoy se debate en el Congreso de los Diputados, dentro de las enmiendas a la Ley de Enseñanzas Artísticas, han introducido una modificación de la Ley de FP. No lo sabía. Sí, es que no, ahora contesto a tu pregunta de antes, pero es que es del campo sanitario. Tú sabes que un problema, no sé en la Comunidad Valenciana, creo que también, pero un problema que aquí en Madrid saltó mucho, aunque no es específico de Madrid, porque yo lo conozco en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en otros sitios, que es el tema de pagar por las prácticas. Sí, con los Bueno, pues hospitales y todo esto, ¿no? Que ha esto habido es. mucha polémica al respecto, sí. Bueno, pues la modificación de la ley de FP que se discute y que probablemente se apruebe hoy porque es una enmienda transaccional que han consensuado los partidos de gobierno y la van a sacar adelante, se va a introducir un apartado en la ley prohibiendo que se pague por las prácticas. ¿Vale? Prohibiendo que se pague por las prácticas. A mí me gustaría, vale, prohibiendo a los centros que paguen por las prácticas, a mí me gustaría que alguien tomase también por otro lado la iniciativa y dijera, y prohibiendo que los hospitales o que las empresas en general pidan dinero por las prácticas. Pero eso no lo dice. Aquí está en la parte educativa. Vamos a ver cómo lo manejamos. Bueno, cierro paréntesis. Hasta donde puedo contar, porque hay cosas que no se pueden contar, te voy a No, decir, y no lo quiero ves ponerte en un compromiso. por eso, pero hasta donde se puede contar que sí es público que sí, porque además están los decretos. Tú sabes que en los proyectos de reales decretos de modificación de los títulos hay una lista de a qué ciclos afecta y no aparece ningún ciclo LOCSE. O sea, a día de hoy, por otros problemas de los que no podemos hablar, aunque son si lo buscas en las redes y tú lo sabes además, pues se sabe por dónde van y que trascienden al ámbito educativo, que esto es lo importante, es decir, desde el ámbito educativo, los problemas que plantean los ciclos LOCSE en el ámbito sanitario, aunque hay en otros ámbitos también, no solo en el sanitario, pero ya que se habla por el sanitario, el TCAE sobre todo y tal, los problemas asociados a resolver las dificultades que presenta TCAE exceden del ámbito educativo. Y como exceden del ámbito educativo, pues se quedan como están. De momento se quedan como están. ¿Vale? O sea, que en principio se llevan con FOL, con RED, no, ni siquiera con EIE, con RED, con sus 400 o 380 horas de FCT. Con lo que tienen en el curso 23-24. Con lo mismo que tengan este año, porque claramente, si tú te coges, que esto sí que se hicieron públicos y pasaron por el Consejo Escolar pues a primeros de diciembre pasaron por el Consejo Escolar los decretos que en un solo decreto modifican todos los de grado medio, todos los de grado básico, todos los de grado superior y todos los que hay de cursos de especialización. Interesante este último porque sabes que los cursos de especialización no son obligatoriamente duales y en esa modificación dice si pueden o no ser duales cada uno de los cursos de especialización. Eso cuando salga es importante. Entonces, si tú te vas a la lista de este Real Decreto, modifica. Y ahí no aparece ninguno que sea LOCSE. O sea, que siguen viviendo como un año después de Barcelona 92. Siguen en el mismo sistema LOCSE. Estos siguen en Matrix. Sí. Teniendo en cuenta cómo van a ser los cambios, es casi una suerte estar ahora mismo, mantenerte en LOCSE y cuando ya se sepa cómo va. Hombre, desde el punto de vista de la complicación, mantenerte en FCT es una ventaja. El tema del sanitario es muy complejo, ¿vale? Es muy complejo Sí. por muy diversas razones. Por esto, o sea, pero por hablar solo de la parte que corresponde a lo educativo, que es de lo que podemos hablar, tú ten en cuenta que hay muchas, o sea, el ámbito sanitario requiere prácticas obligatorias desde muchos ámbitos, universitarios, FP, cursos de especialidad y tal. Entonces, y no hay tanta oferta. Entonces, la problemática es que esto pasó hace unos años, yo me acuerdo, tú a lo mejor te acuerdas, pero hace los que somos mayores, estuvo un tiempo que pasó con audiovisuales y espectáculos, que hubo un boom de cuando se puso los ciclos formativos de redacción de audiovisuales y espectáculos, de producción de espectáculos, de sonido y tal. Coincidió con un tiempo en que también empezaron a caer televisiones, tal, no sé, las autonómicas, las y tal, y había muchísima demanda, pero luego no había sitio para hacer las prácticas. Y esto es un tema importante porque ya no es solamente sitio para hacer las prácticas, es que aunque hay gente que discrepa de esto que digo yo,
pero al final nuestra formación profesional es para la empleabilidad. Entonces tampoco podemos tener formaciones profesionales que luego no tengan acceso al mercado de trabajo. Entonces también esto es algo que las administraciones, en el diseño de los mapas de formación profesional, pues también tiene que estar muy pegado a las necesidades formativas de los territorios y luego a la posibilidad de empleabilidad. Eso me parece bastante claro. Aunque algunos, porque incluso esto, como también es público, en el Consejo, y lo dije en una charla en Valencia, además, en el Consejo Escolar del Estado, perdón, no del Estadio, el Consejo Escolar del Estado, en el informe del año 2023, que discutimos en diciembre, pues se introdujo una enmienda que no prosperó, de alguien que no voy a decir quién fue, de una organización, en la que decía que la formación profesional no debería mirar a la empleabilidad y al mercado laboral, sino a las preferencias de los estudiantes. Bueno, también, pero claro, si hacemos una formación profesional que al final es para el paro, pues chico, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, Se llama formación profesional, es profesional. De hecho, en todo, bueno, yo sé cómo se dice en inglés y en alemán, y la traducción literal es formación profesional, para una profesión, si no sí. pierde todo su sentido. Sí, se ve eso más en alemán, porque sabes que en inglés se habla de vocational, que Bueno, parece sí, que pero aquí lo entendemos más a vocación, pero que el sentido vocational es distinto, pero en alemán es clarísimo, Berufsausbildung, o sea, construcción formación del para el... trabajo. Efectivamente. En Formación alemán del trabajo. no cabe ninguna duda. También sabes tú que esto es porque, que esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando comparamos modelos, que mientras que nuestro modelo se pilota desde el sistema educativo, el modelo de los países de larga tradición de dual se pilota desde el sistema productivo. Sí, es que yo ahí veo una complicación cuando, por ejemplo, este modelo nuestro de ahora, el nuevo que va a entrar, que un poquito parece que copia el modelo alemán, lo copia pero un poco del revés. Porque, corrígeme si me equivoco, pero yo hace muchos años estuve en Alemania en una visita en un programa Leonardo, viendo cómo era allí la FP dual alemana, del Berufsausbildung y tal, de entonces, hace muchos años. Y si no recuerdo, esto es, la memoria me falla un poco ya, pero si no recuerdo mal, el alumno buscaba la empresa. Si la empresa estaba de acuerdo, iba a la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio centralizaba todo el proceso y le buscaba un centro formativo, el alumno empezaba 3 meses trabajando íntegramente en la empresa y posteriormente iba al centro formativo y ya empezaba a alternar. Claro, nosotros lo hacemos al revés. Nosotros ahora, con el nuevo modelo, el alumno se matricula en un centro formativo, quizá porque quiere formarse o quizá porque está su colega, y luego te tengo que buscar yo una empresa. Eso cambia todo mucho. O sea, el modelo, claro, es como dices, no, son las mismas zapatillas, tía, pero no es lo mismo ponerse el pie derecho en el pie derecho que el pie derecho en el pie izquierdo. Está Por claro, mucho está que sean claro. O iguales. sea, si te vas a fijar al final en el modelo, en la alternancia, el modelo aparentemente es el mismo. O sea, alternancia entre centro educativo y empresa. Pero las entretelas son muy distintas, porque con alguna matización, en síntesis lo que dices tú, efectivamente allí el alumno se busca la empresa le contrata, o sea, la empresa oferta los puestos de aprendizaje, todos tienen contrato, ¿vale? No vamos a meternos en otro lío, que es el del salario, porque allí el salario mínimo para los aprendices es distinto y además es distinto según familias profesionales. Es decir, no cobra lo mismo el aprendiz de peluquería que el aprendiz de mecatrónica, no cobra lo mismo, o sea, es por familias profesionales y por oficios. Allí lo llaman profesiones, los Berufs, las 350 profesiones que están en el sistema alemán, ¿vale? Pero bueno, y sobre todo lo importante que dices tú, que es el sistema que es la Cámara de Comercio, la que pilota todo, es un sistema tripartito, Cámara de Comercio, etc. Y luego un tema que aquí es tabú en España, y es porque tú sabes que otro de los problemas que a veces se plantea, y que aquí se va a plantear también con el tema de la dual, es que dependiendo de a qué empresa voy, aprendo unas cosas u otras y estoy mejor o peor preparado, o la empresa me va a preparar solo para trabajar en su empresa y no para todo el sector. Esto es algo que sabes que se plantea también aquí. Eso en sistemas como el alemán está resuelto porque luego hay un examen común externo para todos. Entonces, la empresa ya se encargará de formarte para que puedas aprobar ese examen, porque si no, pierde su prestigio como empresa formadora. Pero claro, y este es el cambio que te decía. En Alemania, el tema de las empresas formadoras es un problema de ADN, de responsabilidad social corporativa, de contribuir al desarrollo del país y a la formación de las futuras generaciones. Ese salto aquí nos falta un poquito todavía. Sí. Y las empresas tendrán que entrar, pero claro, también hay que ver si es el mejor momento y si los costes laborales y si las dificultades.
porque no es solo, hablamos de pymes y micropymes, por supuesto, hay que facilitarlas, pero el problema es facilitárselo, porque yo estoy convencido de que una pyme y una micropyme con los incentivos adecuados entra al sistema. Entonces, esa es nuestra tarea y eso es lo que tenemos que rodar durante este año que viene. Ver cómo convencemos de la bondad del modelo y, por supuesto, no poner trabas y no poner palos en la rueda e intentar facilitarlo en la medida de lo posible, tanto desde el punto de vista organizativo como también porque no suponga un quebranto económico para las empresas, porque seamos realistas, la empresa, hay algunas que tienen grandes departamentos de formación que pueden entender su responsabilidad, pero tú te vas a una pyme de 3 trabajadores y le dices, mira, me coges uno y encima ahora nos los cogen por caridad, así entre nosotros, pero una cosa es que te cojan un alumno por caridad y otra es que te lo cojan por caridad y les cueste mucho dinero, entonces dirás, mira, claro, esto, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, sí, no son ONG, son empresas. Esto es decir, entonces por eso digo lo de que, y creo que aquí desde las organizaciones empresariales se ha hecho se está haciendo una labor de pedagogía. Pero yo siempre digo a los centros y a vosotros y a mis centros y a los profes, pero las empresas están, porque todos nuestros alumnos van a FCT ahora mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es no perderlas y convencerlas de la bondad del nuevo modelo, acompañarlas en el desarrollo del nuevo modelo y procurar que no se nos achanten. Sí. Y ahí desafortunadamente en la Dual, hasta hace un tiempo ya no hemos tenido prospectores y tal, pero hace una década, cuando empezó la Dual en España, me acuerdo que ese proceso fue terroríficamente doloroso para el profesorado, porque las empresas ni lo sabían. O sea, yo me acuerdo del compañero de Almusafes que comenzó con la Dual, iba como un comercial, como un vendedor de aspiradoras por las puertas de las empresas y decían, pero este señor se ha vuelto loco, ¿de qué nos está hablando? Eso, la verdad es que era una situación... A ver, para los que llevamos mucho... Yo empecé en la FP en el año 89. Algunos de los que verán esto ni habían nacido. Entonces, claro, yo viví el cambio de FP1 y FP2 a ciclos formativos. La introducción de la FCT como módulo obligatorio... nos convertimos en comerciales llamando a las puertas de las empresas, a puerta fría, a decir, oye, mira, es que... por eso yo a veces digo, vamos a reproducir eso, vamos a pensar en lo que pasó entonces, porque costó un periodo de adaptación, porque al principio a las empresas le mandabas un alumno y decía, ¿y qué hago con él? Y había problemas, pues a ver, yo me acuerdo perfectamente en el cole que yo estaba y que vino y dice, ¿qué has hecho esta semana? Dice, pintar las rayas del parking. O barrer. Sucede a veces, me ponen a barrer. Bueno, a ver, lo de barrer es matizable porque, por ejemplo, si tú vas a un taller mecánico, y si quieres el mundo del trabajo, o sea, el tipo que tiene el taller mecánico que yo tengo aquí a la vuelta de la esquina, cuando acaba por la tarde tiene que barrer. O sea, que lo de que le pongan a barrer no es porque forma. O sea, ahora, lo de poner a pintar las rayas del parking a un tipo que era en este caso, era de arte gráfica, hombre, sí, algo de diseño gráfico puede tener, lo de las rayas del parking. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que también yo creo que en esto no hay que ser muy exquisito porque los alumnos dicen, no, yo es que tal, vamos a ver. Si tú vas a un taller mecánico, pues lo más probable es que cuando trabajes en la vida real en un taller mecánico tengas que barrer. Entonces, que no se te caigan los anillos por barrer un día. Hombre, si eres el que barre todos los días es distinto. No, a ver, no, está claro. No me refiero al problema de barrer, sino de que solo esté barriendo. Efectivamente. Entonces, igual que cuando tuvimos que implantar la FCT, hubo un periodo donde, bueno, y todos lo pasamos, que hubo empresas que al año siguiente no le volvías a enviar alumnos, porque tal. Entonces, claro, pues ese es el tema que volvemos a tener ahora. Igual que tuvimos que convencerles de la FCT, lo conseguimos. Y al cabo de los años, las empresas venían a los centros y ya eran ellas las que te pedían alumnos y no tú la que tenías que ir a buscar. Pues ahora vamos a tener que pasar un periodo parecido de adaptación al nuevo modelo. Pero ahí la pedagogía, por supuesto hay que hacerlo, hay que hacer una campaña institucional y yo creo que el Ministerio está haciendo cosas, se podría mejorar, hay que hacer campañas desde las comunidades autónomas, pero sobre todo hay que hacer campañas por una parte y eventos desde el día 16 de mayo, me parece que voy a Valencia a otro evento también con este tema, en el que juntamos empresas y centros, esto lo hace muy bien, tú has mencionado antes CaixaBank Dualiza, pues CaixaBank Dualiza con Bertelsmann, estos hacen muy bien el juntar empresas y centros para que entiendan cómo funciona el modelo y cómo es la colaboración que se espera de ellos. Entonces, aquí hace falta una pedagogía por parte de las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio, las sectoriales, las gremiales, para convencer a sus empresas y luego, me parece que los centros educativos, por ese contacto cercano que ya tenemos con la empresa, tenemos que a las empresas que tenemos irles poco a poco metiendo en el modelo también y hacer jornadas. Yo estuve hace poco en una jornada de mis centros en Castilla-La Mancha también, donde vino la cámara, vino las empresas, esas ferias de empleo, esas
pues ir transformando en que cada vez más las empresas vayan introduciendo, que es una de las cosas del modelo, el fortalecer más aún esa colaboración entre empresa y centro educativo. Muy bien. ¿Querrías comentarnos alguna cosa más que tú creas que es importante, que creas que puede ayudar al profesorado de FP de toda España, que pueda escucharnos? ¿Querrías comentar alguna cosa más? Que mucho ánimo. Y descansar en agosto, ¿no? A ver, vamos a ver. El profesorado es clave en la implantación del modelo. Es clave. Entonces, yo lo que pediría, cuando hablo a mis centros, lo que les digo es, la ley no es perfecta, habla mucho y dice poco, queda mucho desarrollo normativo, la estamos metiendo a veces con calzador y empujando. Vale, yo siempre digo una cosa, que por nosotros no quede. Es decir, yo creo que la ley tendrá éxito. A medio plazo, el año que viene va a ser duro, lo digo como lo siento, y para todos, porque aunque yo ya no esté con la tiza, pero a mí me toca pelearme a otros niveles, pero va a ser duro para todos. Pero yo creo que la actitud nuestra tiene que ser, esta ley puede funcionar si todos ponemos de nuestra parte. Entonces, yo lo que pediría es confianza, colaboración, corresponsabilidad, esas 3 Cs de las que hablamos a veces, y que a Marta le gusta mucho, a vuestra directora general. Es decir, confianza en que el modelo es bueno y puede funcionar, pero para eso tenemos que implicarnos todos. Es decir, yo a los profes lo que les pediría es una actitud positiva ante la ley. Tiene dificultades, las tiene, pero que piensen cuando introdujimos la FCT hace más de 20 años. Entonces, que no quede por nosotros. Es decir, que nuestra actitud no sea la de bloquear la ley porque es muy complicado, no. Vamos a poner de nuestra parte, dentro de lo razonable, lógicamente, tampoco buscamos superhombres o supermujeres, pero vamos a poner de nuestra parte. Entonces, yo lo que pido es una actitud colaborativa en los claustros, colaborativa con la dirección de los centros, intentando transmitir esto a las empresas, buscando soluciones. Los problemas los tenemos, vamos a buscar soluciones sensatas, trabajando en equipo. Yo creo que es muy importante, cosas como las que hacéis ahí y en otras comunidades, hacer equipos de profesores, de la pública, de la privada, de la concertada, porque al final esto nos afecta a todos y tenemos un objetivo común, que es la empleabilidad de nuestros alumnos, en prepararlos bien para el mercado laboral y el responder a esas demandas de las empresas de nuestros sectores. Entonces, yo lo que diría a los profes es que por nosotros no quede, o sea, que de verdad vamos a confiar en que es un modelo realizable, con esfuerzo de todos, y vamos a procurar ir rodándolo y en la medida en que vayamos encontrando cosas que no ajustan, ir buscando soluciones y yo diría también con una actitud colaborativa con las administraciones. O sea, muchas veces, joder, no me dan recursos, no sé qué, me falta la normativa tal. Perfecto. Vamos a proponer, vamos a ser propositivos, vamos a ser proactivos y no reactivos. Es decir, vamos a hacer grupos de trabajo como el que yo sé que tú estás haciendo ahí en Valencia, que me has invitado a colaborar. Vamos a proponer a la administración, que en algunas cosas está tan perdida como nosotros. En algunas cosas está tan perdida como nosotros. Vamos a proponer soluciones con la realidad de los centros, porque a veces la administración le falta ese tocar en los centros y decir, oye, mira, esto que dices aquí, el papel lo aguanta, pero luego la vida es otra. Entonces, y vamos a mí lo que me ha llamado la atención es que si en vez de quejarte en el bar, haces una aportación por los canales adecuados, escuchan. Correcto, porque ellos en muchos casos están desarrollando una normativa que les cuesta tanto como a nosotros, y más en algunas comunidades autónomas donde pues, hubo elecciones en mayo del año pasado y cambiaron los equipos y se están empezando a pegar con la normativa y con tal, pues en muchos casos, aunque son gente muy bien preparada, pero también necesitan el que le transmitáis o que les transmitamos desde los centros nuestras experiencias. Yo, en todas las reuniones que he tenido con administraciones, como representante de los centros y procuro llevarme a esta reunión que estuve con Clara Sanz, me traje al coordinador de una de nuestras redes de centros para que le trasladó una serie de cosas a Clara Sanz, que tomó nota y dijo, coño, pues esto no se nos había ocurrido y puede funcionar, ¿no? Entonces, que toda esa experiencia acumulada que tenemos, que tenemos muchísima experiencia acumulada, tú lo has dicho, desde el año 2012 que se implanta el Real Decreto de Proyectos de Dual y se ha ido desde 2012 hasta ahora, se han ido haciendo proyectos, pues en lugar de quejarnos y decir, es que esto no se puede hacer, y bueno, mira, yo lo hago así, me está funcionando y tengo estos problemas y creo que por aquí vamos bien. Entonces, esa actitud colaborativa es lo que yo pretendería del profesorado, porque nos estamos jugando mucho.
Pues bueno, Santiago, siempre es un gusto hablar contigo. Es un absoluto placer porque sabes Sé un montón. que podríamos estar horas, pero ya creo que les hemos torrado bastante. Pero sabes un montón de FP y lo bueno es que además, como tú dices, no has estado 29 años pisando las baldosas del aula y eso se nota porque se ve que efectivamente sabes de lo que hablas, no solo desde la ley, sino de cómo esa ley se aplica en el día a día. Entonces, es un placer hablar contigo, de verdad, como siempre. A tu disposición, Fernando, y aceptamos todas las críticas a estas digresiones que acabamos de hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo.